Bueno gente, un poco de contexto. Hace algunos días hice una publicación donde votaron de que sería el especial de Halloween, y votaron Slendytubbies. Y pues yo recordaba que había una versión de Slendytubbies para Android, y fui a descargarlo en la Play Store, pero lamentablemente no estaba. Entonces empecé a buscar ideas para el video, hasta que recordé algo. Bueno, muchos recordarán cómo terminó la campaña de Slendytubbies, siendo que el guardián destruyó a la aspiradora y llegaron los militares, sin embargo una horda enorme de infectados llegó de la nada, y el final quedó ahí, inconcluso. Sin embargo, muy pocos recordarán que Theowox, la cuenta del creador de Slendytubbies, publicó una miniserie hace algunos años, llamada What Comes After, o en español, que viene después, y esta serie era de Slendytubbies, y estaba hecha en Slendytubbies 3, sin embargo Theoworks la canceló por alguna razón, y pues en la serie se muestra lo que pasó después del final del juego, o sea qué pasó con los infectados y los personajes, y pues como era buen tema para hablar en el video pues decidí hacerlo, bueno que corra video. ¡Que corra video! Dije, corre video, y el video salió corriendo. Bueno, todo empieza con un mensaje que dice que luego de que el guardián contactara a los militares desde la estación satélite, los militares recibieron otra llamada. La llamada venía de un castillo abandonado, y unos militares comandados por el capitán Richard y el teniente Finn llegarían al castillo. Sin embargo, no había literalmente nada. Aquí el capitán Richard le pregunta a un soldado si la llamada de auxilio realmente venía de ahí. Sin embargo, todo era una trampa. Entonces llega un soldado y le informa a Richard que viene un ejército de infectados, y el soldado afirma que son demasiados para contar, entonces vemos que son como 500 newborns, entonces los soldados se alistan para disparar desde el techo del castillo, y los newborns avanzan, y el capitán Richard ordena que abran fuego, y empiezan a disparar a los newborns, pero sin embargo son demasiados, y empiezan a avanzar hacia las escaleras, y logran subir, y vemos que los infectados son muy peligrosos, siendo que empiezan a matar a varios soldados, el capitán Richard huye y los soldados siguen disparando, pero son tantos infectados que prácticamente cuando empiezan a llegar al castillo dejan sin espacio todo, Richard ordena que suban arriba los soldados y se equipen los francotiradores, y empiezan a disparar, sin embargo es inútil, y los newborns suben una vez más las escaleras y matan a los francotiradores, el teniente Finn ordena la retirada, y Richard le advierte a Finn que salga de ahí, pero es muy tarde y los infectados lo matan. Los pocos sobrevivientes corren por su vida, pero se encuentran con este monstruo, y termina el capítulo, dando a entender que se murieron. El capítulo 2 empieza donde el final del juego, donde el ejército de infectados aparece de la nada, y aquí el sargento Miles ordena que preparen todas las unidades para una invasión, el guardián dice que quiere ayudar, pero el sargento le dice que no, que él es muy importante, y lo necesitan con vida, entonces van a avisarle a los demás soldados, y el sargento ordena a el Teletubby negro que lleve al guardián a la base, mientras que el sargento y el Teletubby rosa que se llama Ann, irán a pelear contra los newborns, junto con algunos soldados. En el helicóptero que iba camino a la base, aquí el guardián se pone a hablar con Dutch, el Teletubby negro. Aquí viene la parte más esperada, donde los militares empiezan a pelear con los newborns, el sargento ordena que saquen los lanzacohetes, y los soldados empiezan a disparar, y en menos de 20 segundos acaban con todos, y cuando parecía que habían ganado, llegó de la nada un monstruo que parece un cangrejo, y los soldados empiezan a disparar con los lanzacohetes, pero los misiles no le hacen nada al monstruo, y el monstruo empieza a matar a los soldados, el sargento le dice a Ann que saque una metralleta, pero llega el monstruo y la mata, sin embargo el sargento saca una metralleta y mata al monstruo. Aquí vemos nuevamente al helicóptero, que se encuentra pasando por la fábrica de tubipapillas, que como recordaremos las tubipapillas están infectadas, y los que la comen se vuelven infectados. Después vemos que Ann sigue viva, sin embargo está herida, y pues con el zarpazo que le dio la criatura esa me parece normal. Aquí el sargento se intenta comunicar con la base mediante una radio, sin embargo nadie contesta, entonces intenta llamar de nuevo, pero no funciona, como nadie contesta decide entrar a la estación satélite, para llamar desde ahí a la base. Después vemos que el helicóptero ha llegado finalmente a la base, y el guardián empieza a quejarse con Dutch porque le quitaron su motosierra y le dieron un pinche cuchillo que no sirve para nada. Entonces bajan del helicóptero, y llegan a la base, y un soldado no les deja pasar, y Dutch le explica que tienen que ir a ver al capitán Richard,
que como recordamos es el que fue al castillo, y aparentemente murió, sin embargo estos no lo saben, y el soldado le dice a Dutch que el capitán Richard no está ahí, y Dutch le pregunta dónde está, y el soldado le dice que le pregunte a un tal Lenny, y van a buscarlo, y lo encuentran en la sala de comunicaciones, y se encontraba arreglando una máquina. Estúpida máquina, ¿por qué no funcionas? Hola, buenos días. Aquí Dutch le pregunta a Lenny dónde está Richard, y Lenny le explica que Richard se fue al castillo. Dutch le pregunta a Lenny si sabe si Richard sigue ahí, y Lenny dice que no sabe nada de él. Y aquí se nos revela que la razón por la que no le contestaban las llamadas al sargento es porque las máquinas estaban descompuestas. Y aquí se nos revela que el verdadero nombre del guardián es Bola de Nieve. Y Dutch nos dice que irá a buscar a Richard a la fortaleza. Finalizando así el capítulo 2. Gary, vuelve aquí con mi cuchillo. Bueno, mientras Lenny se agarraba a puñetazos con Gary, el guardián estuvo intentando reparar las máquinas. Lenny le pregunta al guardián si tuvo suerte con el sistema, y afirma que no. Y aquí se ponen a hablar de por qué Miles y Ann no han vuelto. Y aquí Lenny le pide que lo acompañe a un lugar, sin embargo en el camino se escucha un grito de Newborn, el guardián le pregunta a Lenny qué es ese sonido, pero Lenny le dice que no le dé importancia. Y aquí vemos después de un buen rato a Miles y Ann, donde Ann le dice a Miles que necesita descansar, y se queda ahí, y bueno a Miles le toca adentrarse solo a la estación satélite. Y después de un buen rato llega al centro secreto, donde mandará el mensaje de auxilio a los militares. Y aquí Dutch llega finalmente al castillo en un helicóptero. Entonces se baja del helicóptero y empieza a gritar y a preguntar si hay alguien ahí. Y tras caminar unos minutos encuentra a los soldados muertos, y todo el desastre ocurrido ahí. Y entonces empieza a gritar los nombres de Richard y Finn para ver si aparecen, solo para encontrar el cadáver destrozado de Finn. Y Dutch intenta llegar al fondo de esto, y grita el nombre de Richard con esperanza de que este siguiera vivo, y para sorpresa de todos incluyéndome a mí, Richard seguía vivo y se encuentra con Dutch. Aquí Dutch le pregunta a Richard qué ocurrió, y Richard le explica lo que ya sabemos, que les tendieron una trampa y los Newborns los atacaron, y Richard fue el único sobreviviente. Dutch le pregunta a Richard qué pasó con el ejército de Newborns, y Richard nos revela que el ejército se dirige directo a la base militar. Dutch desesperado quiere volver al helicóptero para informar a los otros. Y aquí en un tremendo giro de guión, Richard le dice a Dutch que él no irá a ningún lado, y Richard procede a sacar un arma, y le dispara a Dutch. Y así termina la serie, dejándonos un final inconcluso otra vez, ya que Zeox canceló la serie en este capítulo por alguna razón, pero bueno, este ha sido el video de hoy, suscríbanse y denle like.